sociales, cargado de símbolos. Así ha quedado marcada esta jornada del 17 de enero de 2018. ¿Por qué símbolos? Bueno, los lazos amarillos fue algo que marcó esta investidura de los nuevos integrantes del Parlamento, donde el independentismo prácticamente se tomó la mesa con su nuevo presidente, un joven, 38 años, Roger Torrent. Estaré hablando de eso en primer lugar con esas etiquetas que se han movido hoy allá en Cataluña, que son Parlament y Mesa del Parlament. Me iré después con el simbolismo de esta visita del Papa Francisco en Temuco, una región marcada también por ser el epicentro de estas agresiones continuas, sistemáticas por parte del gobierno hacia la comunidad mapuche. ¿Por qué simbólico? Precisamente el aeródromo Macahue, allí, un lugar que también funcionó como centro de tortura durante la dictadura de Pinochet y donde también el Papa pronunció un discurso de reconciliación. Iré a México, donde hay todavía y surgieron nuevas huellas de la violencia, 33 fosas clandestinas, 33 cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Nayarit, que se suman a todo un contexto también de violencia que marca este panorama mexicano previo y que se prepara las elecciones en julio. Y terminaré explicándole de qué se trata una etiqueta que se movió y se ha vuelto tendencia en Argentina, que es Chao Triaca. Así entonces, comenzamos. El primer paso es poner fin inmediatamente a la intervención de las instituciones catalanas. Así lo declaró el personaje del día en esa región, Roger Torrent, diputado de Esquerra Republicana y quien se convirtió en el nuevo presidente del Parlamento. Con solo 38 años es el diputado, o es el más joven más bien, de los 9 presidentes del Legislativo catalán, y los diputados independentistas lo eligieron con 65 votos durante una sesión que estuvo marcada por el vacío en la bancada del Gobierno, y allí lo tiene, lazos amarillos en los espacios que debían ser ocupados por los legisladores actualmente presos. Unos lazos que también el mismo Roger estuvo portando en la solapa de su saco. Me voy entonces a ver qué están diciendo los portales sobre esto. Y el Nacional de Cataluña dice: el independentismo recupera el control del Parlamento. Después de que el presidente de España, Mariano Rajoy, lo disolvió el pasado 27 de octubre, el independentismo recuperó el control de la Cámara y lo ha hecho teniendo al frente al republicano Roger Torrent con el apoyo de los 65 votos de los que ha debido disponer, con los diputados de Junts per Cat, ERC y la CUP que estuvieron presentes en el hemiciclo y que recordaron también a los legisladores ausentes pronunciando su nombre y también aplaudiéndoles. Hay reacciones, por supuesto, con esas etiquetas, Parlament y Mesa del Parlamento. Y por supuesto la primera, lo que dijo, ya posteó de inmediato el nuevo y quien encabeza este Parlamento catalán, Roger Torrent, escribió lo siguiente: honrado y agradecido por ser elegido el 15º presidente del Parlamento. Prometemos recuperar las instituciones del país y volverlas a poner al servicio de la ciudadanía lo antes posible. Haré de la democracia y la convivencia los pilares de mi mandato, pero muy significativo su discurso. Exigencia de que cese la intervención española en el gobierno catalán y también su solidaridad con los presos. Carles Puigdemont, por cierto, quien se encuentra todavía en Bélgica, escribió esto: muchas felicidades a Roger Torrent, eres un digno presidente del Parlamento catalán y estoy convencido de que ejercerás el cargo con nobleza y valentía, protegiendo las instituciones y también el país. Tengo otra más también de Jordi, uno de los diputados que de Junts per Catalunya, Jordi Turull i Negro, escribió también una felicitación a Roger, elegido nuevo presidente del Parlamento, y a todos los miembros de la mesa, en especial a los compañeros de Juntos per Catalunya, Josep Costa y Camp de Padrós, convencido de que haréis un gran trabajo. Me lazo entonces, vámonos en directo, porque nos ha dado cuenta toda esta lucha de los soberanistas, de los independentistas en Cataluña, y este nuevo capítulo al que se suma hoy lo tiene toda esta historia. Joan Ortiz, reporta en directo.
compañeros, ya tenemos nuevo Parlamento en Cataluña con nuevo presidente, Roger Torrent, un perfil joven, 38 años, militante de Esquerra Republicana. Y hay algunas imágenes que se han producido a lo largo de la primera sesión plenaria de esta nueva legislatura que me gustaría destacar. En primer lugar, la ausencia de personas sentándose en la bancada de primera fila. Es la que ocupa generalmente el gobierno, pero no había gobierno saliente porque el gobierno de la anterior legislatura fue cesado por Mariano Rajoy. Era extraño ver el Parlamento con la ausencia de personas en la primera fila. Igual que era muy extraño ver también cómo algunos de los escaños estaban ocupados por grandes lazos amarillos, que es el símbolo que se utiliza para exigir la libertad de quienes están presos. Por lo tanto, comienza una legislatura con varios puntos de anormalidad. Ya hemos visto cómo la justicia española impedía a Oriol Junqueras que salga de la prisión para presentarse en los plenos y poder votar. Solo le permite delegar su voto, lo cual es de esperar que cuando se vuelva a pronunciar la justicia española sobre Jordi Sánchez y Quim Forn haga exactamente lo mismo y les impida personarse en la Cámara catalana. Son algunas de las anormalidades que hemos visto. También, recordemos, sí se ha permitido, como decía, delegar el voto a distancia de quienes están en prisión, pero Inés Arrimadas ya ha anunciado que su partido recorrerá esta medida ante el Tribunal Constitucional. No está de acuerdo en que se pueda delegar. Si están en la cárcel no pueden participar de su vida política. Es el argumentario muy sintetizado de lo que defiende Ciudadanos. Y señalar una cosa también es importante para que vean hasta qué punto la presión judicial está consiguiendo poner dificultades al independentismo, aunque seguramente no tantas como quisiera ponerle, como digo, el unionismo. Y es que se ha tenido que escoger el candidato de la mesa en segunda vuelta, el presidente de la mesa, el presidente de la Cámara en segunda vuelta, porque el independentismo no ha podido hacer efectiva su mayoría. Y es que 5 candidatos están en Bruselas y no pueden votar. Atentos a eso. Así entonces, el independentismo se ha tomado la mesa, son algunas de las lecturas, pero también los usuarios le están dando su propia interpretación a lo que hoy vimos allá en el Parlamento catalán. Lo tenemos en Instagram, en primer lugar, de Joan R. Amio. Dice, hoy se combinan sentimientos contrapuestos, indignación por el mantenimiento de rehenes políticos y una también inmensa satisfacción por la candidatura de Roger Torrent a presidir el Parlamento de Cataluña. Una muy buena elección, dice, por sus convicciones, honestidad, sencillez y honradez. Saldrán los ignorantes que le querrán todos los males solo para creer en su país. No tienen ni idea de quién es, dice Joan. Yo sí, desde el Ayuntamiento de Girona. Tengo otro más también, es una crítica que hace a quienes también se opusieron, por ejemplo, este nombramiento. Dice Cris, la usuaria Gallifantes. Y de nuevo el Parlament Indepe sin porras ni encarcelar a contrarios, o sea, sin necesidad de eso. Solo con el poder de las urnas. Tengo otro más de Twitter hablando en contra de quienes se oponían a esta configuración del Parlamento catalán. Lo tenemos ahí, Dop. Dice, no cantar el himno y no hablar en catalán no os hace más plurales. Solo demostráis lo que os importan las instituciones y el país que queréis presidir. Sois la vergüenza hecha partido. Y se le estaba enviando este mensaje a Ciudadanos, a Inés Arrimadas y también por el Parlamento, porque precisamente Ciudadanos criticó a Podemos por haber impulsado este nombramiento de Torrent. Yo le decía al principio, esta jornada estuvo marcada por la protesta y los símbolos. Ahí está, los lazos amarillos. ¿Por qué? Porque resulta que miembros y simpatizantes de los independentistas se concentraron allí afuera del Parlamento, también en distintos puntos de Barcelona, llevando estos lazos que significan solidaridad con los presos políticos, los presos del independentismo. Veamos. Deia que no tindrem un president per tothom. Bé, doncs segur que no. Jo crec que la nostra proposta, la de Roger Torrent, no només perquè és la nostra manera de fer, doncs que som insuficients, que arribem aquí amb un acord que garanteix aquesta presidència i que ens auguren doncs, temps molt grats del Parlament quan obren la porta i per tant com que la delegació que s'ha demanat és només dels diputats que són a la presó, ens sembla que tots ho interpretem de la mateixa manera, que en aquest cas...
Y bueno, el Papa hoy, tercera jornada por Chile, estuvo en Temuco, una región marcada por ser epicentro de las agresiones contra la comunidad mapuche. Y justo, uno de los mensajes principales del Papa estuvo enfocado acerca de esto, entre otros símbolos, otras acciones que marcaron la jornada. A decir también de que la Iglesia también viola los derechos humanos cuando se hace cómplice de la pederastía, por ejemplo, y no, efectivamente no sanciona con la justicia civil a quienes cometieron estos delitos. Estamos aquí para denunciar eso. Un pueblo ancestral mapuche que ha enfrentado todo tipo de agresiones sistemáticas por parte del Estado chileno. Y eso justamente es lo que ha marcado esta visita del Papa, su llegada a la región de la Araucanía. Lo veíamos ahí, hubo protestas, pero también una homilía marcada por varios conceptos clave. Por ejemplo, el llamado que hizo a la reconciliación, también su llamado a que no haya violencia y su recuerdo muy particular, y hay que resaltarlo, de las víctimas de la dictadura, porque justamente esta homilía del Papa del día de hoy la pronunció desde el aeródromo de Maquehue, un lugar que funcionó como centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet. Veamos uno de los aspectos periodísticos, ángulos periodísticos de hoy, lo tenemos con el comercio de Perú. Chile, 50 detenidos en protesta contra la visita del Papa. Habla esta nota de que más de un centenar de manifestantes marchaban cerca del Parque O'Higgins en Santiago, donde 500,000 fieles habían empezado a llegar en la llegada para presenciar la liturgia de Francisco. Ahí está parte de lo que se ocurrió allá en Santiago y una información que no trasciende, por ejemplo, en otros medios. La represión de los carabineros. La tercera habla de un personaje que también está marcando esta jornada del Papa Francisco en Chile. Es la Machi Francisco Linconao. Dijo ella, pidió al Papa intervenir en un nuevo juicio por el caso Lotzinger, donde ella está imputada junto con otras 12 personas. Y de acuerdo con una carta que se dio a conocer el día de hoy, dirigida a Francisco, la autoridad religiosa le cuenta al pontífice sobre su situación, solicitándole que lleve sus palabras hasta Argentina. Hubo una petición también de que se pudiera reunir por parte de Francisca, de la líder mapuche, de la líder machi, perdón, Francisca Linconao, para reunirse, tener una audiencia con el Papa, pero esto, hasta donde sabemos, hasta el momento no fue posible. Hay reacciones utilizando también esta etiqueta Francisco en Chile, pero también una crítica, una etiqueta que cuestiona a Francisco cómplice de crímenes pedófilos. Y dice Gabriel Carrizales, las redes se llenan de reacciones tras la petición de perdón del Papa a víctimas de abuso sexual en Chile, sobre todo por la presencia del obispo Barros en su homilía de ayer, donde reconocía el Papa la vergüenza, sentir vergüenza por estos crímenes cometidos por los sacerdotes y también pedía perdón a las víctimas. Viviana Araya dice, otro gesto importantísimo hubiese sido que el Papa se hubiese juntado con líderes mapuche no domesticados, entre esas Machi Linconao, Temuco, el Papa en Chile, Francisco en Chile. Reescribir la historia que no solo afecta a Chile. Por ejemplo, Santiago Maldonado, uno de los temas que aquejan o que marcó a Argentina, país que hasta el momento, en estas giras que ha hecho por Latinoamérica, no ha sido pisado por los pies de Francisco Bergoglio. Justamente estos escándalos de pedofilia de la iglesia chilena es lo que está marcando uno de los temas principales a lo largo de esta visita de Francisco en Chile. Y el Papa lamentó los abusos sexuales cometidos por integrantes de su grey. Pero ¿cuáles son los más emblemáticos? Los tenemos allí, por ejemplo, no solo en Chile, también en otros países. De hecho, al país al que va en su siguiente paso en esta gira, que es Perú, el caso Sodalicio, por ejemplo, detalla que periodistas presentaron un libro que reunía testimonios de 30 exintegrantes del Sodalicio de Vida Cristiana que fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por Luis Figari y otros líderes de esa institución. Y el caso Caradima en Chile, Fernando Caradima, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón del Bosque, que también enfrentó denuncias por abusos sexuales a menores. El Vaticano lo encontró culpable, pero el caso fue sobreseído no porque no se encontraran pruebas de esto, sino porque los delitos prescribieron.
Ahí está parte de lo que enfrenta el Papa en esta visita por Chile y Perú, y un tema que estaremos también abordando aquí en Telesur. Nos vamos ahora entonces a la pausa y lo estamos recordando que hoy hace 57 años, bueno, antes de esto, vámonos con el reporte en directo de Paola Drañi, quien se encuentra precisamente allá en Temuco. Perdón. Y en la región de la Araucanía empezó muy temprano arribando al aeropuerto aquí en Temuco y se trasladó hacia la zona de Maquehue, un territorio ancestral demandado por las comunidades mapuches, pero que además fue una base de tortura durante la dictadura militar. Un territorio que inspiró al Papa Francisco durante su homilía, que hizo referencia justamente a estos dos temas. Sin embargo, el gran gesto que se esperaba del Papa Francisco sobre los pueblos mapuche aquí de la región no fue lo suficientemente enfático como esperaban justamente los voceros del Consejo de Todas las Tierras, que están a mis espaldas ahora reunidos analizando esta visita del Papa Francisco. Ahora ya él está culminando este almuerzo con otros dirigentes mapuches y de la iglesia para ir hasta el aeropuerto, hacer escala en Santiago, hacer su misa con los jóvenes y viajar a Iquique mañana muy temprano en esta tercera y última jornada del Papa Francisco, donde también tiene otros desafíos con los movimientos sociales y especialmente con aquellos que se oponen al extractivismo de la gran minería en el norte del país, que ha usurpado las aguas, pero también a la migración en el norte. Así es que nosotros vamos a seguir al Papa Francisco y nos vamos también al aeropuerto para viajar hasta Iquique. Ahí está entonces, vuelvo entonces a Iquique, allá a Chile. Se va y se está enfilando el Papa Francisco rumbo a Santiago, donde en las próximas horas va a sostener un encuentro con estudiantes, con jóvenes, quienes, como ya lo señalaba nuestra corresponsal Paola Drañi, en un enlace más temprano, nos había adelantado que van o se va a abordar evidentemente uno de los mayores reclamos que tienen los estudiantes, que es la educación gratuita. Ahí está una de las principales exigencias y lo que está marcando la visita del Papa por Chile el día de hoy. Ya se está enfilando de nueva cuenta hasta Santiago. Ya regresamos. Entonces, yo le decía, algo que también está marcando las huellas, más bien, de la violencia en México es también una situación que hemos venido contándole y que han causado también a lo largo de las últimas horas muchas nuevas noticias y muchas nuevas reacciones. Le estoy hablando de un rostro que tiene ahí Carlos Domínguez, profesor y reportero independiente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien fue asesinado el pasado 13 de enero en esa entidad al noreste del país. Domínguez es el primer trabajador de la prensa asesinado solo en este año allá en México, y el número 40 durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Le recuerdo que 2017 cerró con 12 homicidios de reporteros, una de las cifras más altas de las últimas décadas en el país, y hay que destacar que en México la ola de violencia contra los periodistas persiste y ha ubicado a esta nación como la más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Domínguez lo decía en su última columna: la impunidad durante los últimos 18 años ha imperado en nuestro país. Los asesinatos ni siquiera tienen una cifra correcta y en casi todos los casos no hay culpables identificados. De hecho, ahí vemos también a lo largo de Domínguez también el de otros colegas asesinados. Uno de ellos, ahí está, Miroslava Breach. A esto se suma a Carlos Domínguez, de quienes ya se pidió también, y es la nota, una recompensa para quien dé pistas de quien pudo haber cometido ese asesinato. A esto se suma también una noticia escalofriante. A nivel internacional causa mucha estremecimiento, mucho horror. Y lamentablemente, y duele decirlo como mexicana, en México se ha convertido en un relato de una noticia
casi normal. Le hablo de esto, 33 ya son los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Nayarit. Tan solo los últimos 4 días, el colectivo Familias Unidas por Nayarit, en coordinación con autoridades estatales, han encontrado 33 cuerpos en diversas fosas en el municipio de Jalisco, en esa entidad. De acuerdo con las primeras informaciones, bueno, los familiares, apoyados también en la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República, es decir, la Fiscalía Nacional, están trabajando en las labores de excavación con apoyo de perros en busca de otras posibles fosas en el área. Se encuentran en un paraje ubicado a un lado del camino que conduce de la cabecera municipal de Jalisco a la comunidad de Pantanal. El problema y el detalle aquí es que esta situación en Nayarit o estas fosas se suman a otras que se han encontrado a lo largo de los últimos meses en México. Le recuerdo un estado, por ejemplo, que es Baja California. Se encontraron recientemente más fosas en la localidad de Tijuana. Sin embargo, trae esta nota hablando del caso de Carlos Domínguez. Dice, Tamaulipas ofrece hasta 2 millones de pesos como recompensa a quien dé información sobre el asesinato de este reportero independiente. Señala que estos 2 millones de pesos fueron ofrecidos por la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas. Vámonos. Se dan diferentes lecturas a través de Twitter. Le muestro la primera, Juan Talavera. Ahí está, es la misma cantaleta de la derecha internacional. México se hunde en violencia. Colombia tiene las fosas comunes más grandes del mundo, pero la obsesión, dice Juan Talavera, campesino venezolano, es Venezuela. Déjenos en paz. Otro mensaje también en Twitter dice, Dark Jesus, si los muertos, fosas clandestinas, vieran árboles, todo México sería prácticamente un bosque. Y utiliza 2 etiquetas, ya no aguanto tanta violencia, pero sobre todo tanta impunidad. Hablando de impunidad, le voy a mostrar a continuación un caso paradigmático en materia de violaciones a los derechos humanos que también se dieron en México. Es algo de Ayotzinapa y algo que dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre este tema. Lo tenemos en lo más recomendado. En el área de humanidades, doctora Rosaura Martínez Ruiz, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué le dijo a esta investigadora? Peña Nieto le dijo su conclusión sobre lo que pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Le dijo que ellos están muertos. Así las conclusiones, a pesar de que los familiares no están satisfechos con las investigaciones oficiales del caso. Me voy a ver otro tema, vámonos a Argentina. Tenemos entonces esta información. Ahí la cara que ha marcado tendencia desde ayer en ese país es Triaca, ministro del Trabajo, porque resulta ¿qué pasó? La casera de la quinta de la familia de este ministro, Jorge Triaca, llamada Sandra Heredia, denunció en los medios de comunicación que fue despedida sin causa ni previo aviso luego de más de 5 años de trabajo no registrado, es decir, informal. Ella difundió, Sandra, un audio de WhatsApp en el que es insultada por el funcionario y también afirmó que obtuvo el empleo en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos gracias al ministro, quien luego utilizó las redes sociales para pedir disculpas por este hecho, que él mismo calificó como un exabrupto. Página 12 lo tiene así. Y se da en medio de situaciones de Argentina en donde, por ejemplo, Macri se mantiene insistiendo en las reformas laborales, en reformas que perjudican a los trabajadores, y lo hizo después de tomarse 3 semanas de vacaciones. Mientras tanto, ¿cómo trata este funcionario a su extrabajadora? Bueno, página 12 reseña el escándalo del ministro y la casera y habla de todo esto que se reveló desde ayer, cuando Sandra difundió un audio donde el funcionario
Triaca, Jorge Triaca, la insulta, a pesar de que trabajó 3 años de manera informal y que la hizo entrar como trabajadora en la intervención del SOMU. Voceros del ministro sostuvieron que en verdad Sandra Heredia era trabajadora del hermano de Jorge Triaca. Ahí está. Y esto ha motivado una etiqueta que se ha posicionado como tendencia en Argentina, que se llama Chao Triaca. ¿Qué hizo el funcionario? ¿Cómo respondió? Lo tenemos ahí en su cuenta de Twitter. Jorge Triaca pidió disculpas por el exabrupto que circula en un audio. Él mismo es en el marco de un diálogo personal. No coincide con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser. Lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. Hay reacciones, los argentinos de inmediato responden cuando se da una situación de injusticia de este nivel, de esta magnitud. Lo tenemos allí ya, Cristian Sosa, Chao Triaca. Buen miércoles, Jorge Triaca. Hay que luchar contra la informalidad y el desempleo, decía Triaca como uno de sus compromisos de trabajo. Cristian Sosa lo resume, hipocresía. Esto es hipocresía en estado puro. Diagnóstico común en el cual hay 4 millones de dólares en la informalidad, tenemos más de 1,5 millones de desocupados y muchas veces tenemos que plantearnos estos desafíos pensando más allá a veces de la defensa de intereses particulares y entendiendo que tenemos que mirar una solución global para todos aquellos que están buscando una oportunidad de empleo decente. Hay otro más de Quique Sánchez en Twitter. Lo mostramos entonces. Hagámonos esta pregunta. ¿La reforma laboral que quiere el gobierno les da más poder a las Sandras o a los Triacas? ¿Usted qué cree? Chao Triaca, se pronuncian. Vamos con otra más. Twitter, Chao Triaca, muy bueno el pedido de disculpas, pero falta la renuncia para que se parezca a lo que sucedería en un país serio ante una situación similar. Pero bueno, si hay un lugar o un gabinete donde no hay renuncias a pesar de todos los escándalos que han sacudido o que ha enfrentado Macri, es justamente el de Argentina. Tengo otra más. Berurier, Chao Triaca, que un ministro de Trabajo tenga empleados sin registrar es algo terrible. Es como si un presidente evadiera impuesto por medio de empresas en guaridas fiscales. Nos vamos entonces y vuelvo con imágenes en vivo desde Chile. El Papa Francisco ya llegó al aeropuerto de Temuco para partir hasta Santiago, hacia la capital, donde se va a reunir, va a sostener un encuentro en el templo de Maipú. Ahí está otra de las actividades que ha marcado esta jornada de miércoles, donde el Papa a lo largo de esta jornada pronunció un mensaje de reconciliación y ahí lo vemos despidiéndose de las autoridades eclesiales de la región de Temuco después de haber sostenido un encuentro con varios habitantes de la Araucanía en la congregación Santa María de Jesús. Más adelante se reunirá también con estudiantes, con jóvenes. Así nos despedimos de esta conexión digital. Gracias, lo espero mañana.